Hola, ¿qué tal? Este tutorial de matemáticas está destinado a explicar la forma en que vamos a dividir dos cantidades que están expresadas en notación científica. Para ello es necesario recordar un concepto de leyes de los exponentes. Cuando yo tengo una cantidad, cualquier cantidad a la que le voy a llamar A, que significa cualquier número, cualquier letra, lo que sea, y está elevado a una potencia m, que también puede significar cualquier número o letra. Normalmente las potencias son números, pero también se pueden manejar como letras, porque recuerda que una letra es un número en las matemáticas. Si esta cantidad que está elevada a una potencia la divido yo entre la misma cantidad elevada a otra potencia, en donde, repito, m y n podrían ser cualquier número, inclusive podrían ser el mismo. Lo que pasa es que pueden ser diferentes y normalmente lo son. En el caso de estas letras, a las que se les llama base del exponente, las bases sí tienen que ser las mismas. No pueden ser, por ejemplo, un 3 y un 8. No podría ser. Si el de arriba, la A del numerador es 3, la A del denominador también tiene que valer 3. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve con una sola cantidad, ¿de acuerdo? En donde voy a restar al exponente del numerador, le voy a restar el exponente del denominador. De tal manera que para el caso de la notación científica, si tuviera, por ejemplo, algo que fuera por 10 a la 5 entre por 10 a la 2, entonces lo que hago sería algo por 10 a la 5 menos 2. Entonces esto me quedaría 10 al cubo. Pero hay otros casos, por ejemplo, que fuera 10 a la menos 4 entre 10 a la 2. Bueno, pues aquí sería 10 a la menos 4 menos 2, y esto acaba siendo un 10 a la menos 6. O otro caso podría también ser un 10 al, no sé, al cubo entre 10 a la menos 7, por ejemplo. Y entonces aquí sería 10 a la 3 menos 7, que se convierte en un 10 a la 3 más 7, o sea, en un 10 a la 10. Entonces, siempre tendremos que estar revisando los exponentes por si alguno es negativo y se tiene que cambiar de signo. ¿Ok? Porque recuerden que el restar significa cambiar el signo de la expresión que se está restando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos casos. Me piden que realice esta división. 21 por 10 a la 6 entre 3 por 10 al cuadrado. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dividir. Vamos a dividir 21 entre 3 y 10 a la 6 entre 10 al cuadrado. 21 entre 3 me da 7 por 10 a la 6 menos 2. Y esto es 7 por 10 a la cuarta potencia, y hemos terminado. Este es un caso muy sencillo. Vamos a ver algún caso un poco más especial en el que quizá los signos nos cambien, como este quizá. Aquí recuerden siempre que también es importante entender que nuestros resultados siempre deben de llevar un solo valor antes del punto decimal. Por ejemplo, aquí ya estaría mal si esta fuera nuestra respuesta final, porque tendría que ser 2.7 y sería 2.7 por 10 a la 4 en lugar de 27 por 10 a la 3. Aunque son cantidades equivalentes, el 27 por 10 a la 3 no está puesto como adecuadamente debe de ser la notación científica. Pero bueno, 27 entre 5, vamos a dividirlo rápidamente. Es 5.4. Dividimos 27 entre 5 y es por 10 a la 3 menos 9. Y como es 3 menos 9, me queda 5.4 por 10 a la menos 6. Y fíjense cómo sí tiene cierta lógica. El primer caso dividimos un número grande
21 por 10 a la 6. Recuerden que 10 a la 6, cuando el exponente del 10 es positivo, quiere decir que se le van a aumentar ceros. Entonces es un número muy grande por un número más pequeño. 3 por 10 al cuadrado es 300. Y nos quedó un número relativamente grande con el exponente a la 4. Mientras que en el segundo caso, vean lo que pasó. Dividí 27 por 10 a la 3, un número grande, entre un número más grande. Y me quedó un exponente negativo, entonces me quedó un número pequeñito. Recuerden que cuando yo divido un número entre un número más grande, el resultado siempre se hace más pequeño. Y esto tiene lógica. No debemos nada más de pensar en el número que está antes. Debemos de pensar también en el exponente del 10, porque por eso es la notación científica. Veamos otro caso. 72 por 10 a la menos 2 entre 8 por 10 a la 6. 72 entre 8 es a 9. 10 a la menos 2 entre 10 a la 6 sería por 10 a la menos 2 menos 6. Y esto me queda 9 por 10 a la menos 8. Volvemos a ver, fíjense cómo este era un número muy pequeño y se dividió entre un número muy grande. Pues obviamente el número iba a tener que terminar siendo mucho más pequeño. Otro más. 3 a la menos 6, perdón, 3.6 por 10 a la menos 2, entre 1.2 por 10 a la menos 8. Dividimos nuevamente 3.6 entre 1.2 y esto nos da 2 por 10 a la menos 2 menos 8, lo cual nos indica que es 2 por 10 a la menos 2 más 8, y esto nos queda 2 por 10 a la 6. ¿Tiene lógica esto? Pues veamos, es un número pequeño, pero lo dividí entre un número muchísimo más pequeñito, entonces el resultado me tenía que salir un número grande, porque recuerden que la división me indica cuántas veces cabe este número en este de acá. Pues entonces un número muy pequeñito en un número pequeño, pues cabe muchas veces. ¿Y cómo queda este? Nuevamente, 2.34 por 10 a la menos 3 entre 9 por 10 a la menos 11. Nos quedaría primero la división. 2.34 entre 9 me da 0.26. Por 10 a la menos 3 menos 11, lo que nos da menos 3 más 11. Esto es 0.26 por 10 a la menos 3 más 11, y esto es 0.26 por 10 a la 8. Pero cuidado, 0.26 no le está poniendo una cifra antes del punto decimal. Por lo tanto, tenemos que convertirlo en ello. 0.26 es igual a 2.6 por 10 a la menos 1. Por lo tanto, esto es 0.26 por 10 a la 8 sería 2.6 por 10 a la menos 1 por 10 a la 8. Recuerden, todo esto fue esta cantidad. Y entonces lo que sucede es que volvemos a tener el concepto de multiplicación de cantidades, de la misma cantidad con diferente exponente, y recuerden que eso provoca una suma. Y como uno es positivo y otro negativo, en realidad lo que nos sucede es que se resta. Así entonces tendremos una serie de ejemplos en los que nos indica cómo realizar una división de dos cantidades que están en notación científica. Recuerden, lo único que hay que hacer es hacer la división de las cantidades y luego restar exponentes. Pero tomando en cuenta que los exponentes pueden ser positivos o negativos, a veces van a acabar sumándose. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho. Si te gustó el video, por favor, dale like.